Señor Jesús, te bendecimos en el inicio de este nuevo día, porque eres tú, Señor, quien camina siempre a nuestro lado. Nos infundes una confianza que solo procede del don de la fe que derramas en nuestro corazón. Asístenos, Señor, en esta nueva jornada. Esperamos en tu misericordia. Nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor, porque nos concede la oportunidad de un nuevo despertar. Hoy, hermanos, es lunes 12 de septiembre de este año 2022 y le entregamos todo a nuestro Señor, confiando de que Él, que es fiel, nos llevará por el camino de sus bendiciones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que le concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios en este día nos invita sobre todo a trabajar ese don del temor a Dios. Porque quien todos los días está reconociendo la grandeza y el poder de Dios puede experimentar ese favor que solo el Señor concede en la medida en que aprendemos siempre a descubrir que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es puro, que Él es inmaculado, y que nosotros en muchos momentos de la vida somos indignos por todo lo que hay veces ha hecho el pecado en nuestra vida, y sobre todo cuando permanecemos en un pecado que conscientemente sabemos que nos aparta del camino de Dios. La primera lectura está tomada del libro o de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y allí San Pablo está exhortando fuertemente a esta comunidad, porque ellos han dejado que lo humano, lo débil, brote y tenga como poder en el tema del criterio que deben mantener para que nadie dañe la unidad de la propia comunidad. Sin embargo, Pablo dice: ustedes se han dividido en bandos. Es triste cuando una comunidad se divide, cuando una comunidad no logra estar unida en el Espíritu de Dios, cuando una comunidad está buscando conveniencias, partidismo, cuando una comunidad se planta solo en las debilidades humanas y desde allí hace sus propios mecanismos para hacer una comunidad según las conveniencias del mundo, mas no una comunidad según el Espíritu de Dios. Pablo dice:
no les puedo aplaudir lo que están haciendo. Veo que después de que terminan la cena del Señor, cada uno se deja mover por su parte mundana, y aunque comen el cuerpo y la sangre del Señor, hacen cosas que están desdiciendo de su testimonio. Comer el cuerpo y la sangre del Señor, eso todos los días nos tiene que crear mayor conciencia. Ese acto de comunión con el cuerpo y la sangre del Señor nos tiene que llevar a vivir el santo temor como un don del Espíritu Santo que nos hace comprender que el Señor en su misericordia tiene esa deferencia con nosotros, darnos su cuerpo y su sangre, pero que en muchos momentos no somos dignos. Hay personas que se creen dignas de todo en la iglesia, incluso se adueñan de las actividades de la iglesia, se adueñan de los sacramentos y creen que todo les pertenece. Hoy Pablo le insiste a esta comunidad que es necesario que recuerden cómo sucedió la institución de la Eucaristía, que él recibió una tradición, que él la fue transmitiendo para que al vivir de acuerdo al misterio de la Eucaristía, cada uno se dé cuenta que está llamado a la vida de la gracia, a la vida de la salvación. Este hombre de Dios, Pablo, se empeña en hacerles comprender que cada día tenemos que estar más preparados para vivir nuestro encuentro con el Señor en la Eucaristía. Que hay veces nos acercamos a la Eucaristía de una manera indigna, con un pecado grave, sobre todo en esos temas de la pureza del corazón, también en esos temas de lo que son los resentimientos que afloran en la comunidad, y más cuando somos causa de esos resentimientos en orden a las personas. Yo creo que San Pablo es muy claro cuando dice: no puedo aplaudirles lo que están haciendo. Es necesario que ustedes comprendan que están obrando mal, que se están comiendo su propia condenación cuando no reciben al Señor dignamente. El estar en una actitud digna es aquel que ha procurado pedir perdón por sus pecados, ha buscado la gracia y está realmente en una actitud como la iglesia lo manda. Su vida está en orden a la moral de la iglesia, a la moral que se nos ha enseñado en los mandamientos. Por eso va a venir el evangelio de este día, donde el centurión nos deja una lección muy grande. Él está pidiendo al Señor, a través de unos enviados, que le sane a su criado. Y el Señor sabe quién es el que le está pidiendo ese favor. Sabe que es un hombre de bien, un hombre temeroso, un hombre que es cumplidor de la ley de Dios y que es un hombre de una sola cara. Por eso el Señor no duda bajar a la casa del centurión, y cuando va en camino el centurión le dice que él no es digno de que Jesús entre a su casa, que él sabe que Jesús tiene poder, que él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que tenía que venir, y que él está seguro de que si Jesús pronuncia una palabra, su criado va a quedar sano. La palabra de Dios viene a nosotros todos los días a hacernos conscientes de que estamos llamados a ser como Jesús, limpios y puros. Por eso el centurión le dice que basta que diga una palabra y va a suceder el milagro, porque la palabra de Dios viene a nosotros para que la creamos, para que la obedezcamos, y ella irá haciendo cambios en nuestra vida. Y esos cambios son los que nos llevan a ser dignos del Señor. Somos pecadores creyentes, pero todos los días el Señor tiene con nosotros
esa deferencia, llamarnos a estar con Él. Pues efectivamente el criado quedó sano y vino realmente la obra de Dios para que el hombre que tenía su vida ajustada en el temor de Dios. Las palabras que hoy Cristo pronuncia son palabras de quien conoce realmente al centurión. Es bueno que hoy meditemos en la fe de este hombre, porque la fe del centurión es una fe que está segura, es una fe de un hombre sensato, es la fe de un hombre generoso, es la fe de un hombre humilde, es la fe de un hombre obediente. Por eso el Señor se acerca a nuestras vidas para darnos luz, para darnos su amor sanador. Jesús nos hace dignos cuando nos va dando la fe y cuando en la fe nos va conduciendo por el camino de la obediencia, porque el que obedece la palabra se va purificando y va siendo digno de las bendiciones del Señor. Todo vendrá a su tiempo. Debemos pensar en este centurión que creyó en el poder de Jesús y al creer en el poder de Jesús, aún en la distancia, permaneció firme en una sola moral o en la moral de vida que es propio de las personas que tienen rectitud de conciencia. Bendigamos pues al Señor porque Él todo lo ve, Él todo lo hace y nos invita a confiar en su gracia y en su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y buena jornada este lunes para todos.